Cuando zarpó el Tetis, Abner y Jerusha, poseídos de una sensación de soledad, tuvieron oportunidad de inspeccionar la casa en la cual realizarían sus trabajos durante los próximos años. Sus postes esquineros eran gruesos troncos de árbol procedentes de las montañas, pero sus paredes y techo eran de paja tejida. El piso estaba cubierto de guijarros, los que a su vez quedaban ocultos por esteras de pandanus. Las ventanas eran simples aberturas ante las cuales habían sido colgados rectángulos de telas procedentes de China. Era, en realidad, una baja y ancha choza de paja sin divisiones en su interior. En ella no había cama, sillas, cómodas ni armarios, pero poseía dos considerables ventajas. En su parte posterior, bajo un enorme y retorcido árbol jau, se extendía un espacioso porche, separado de la choza, en el cual podría desarrollarse la vida de la misión. Y la vivienda tenía una puerta principal a la manera holandesa, de modo que cuando se desease, su mitad inferior podía permanecer cerrada para impedir la entrada, mientras la superior quedaba abierta, permitiendo que entrasen en la casa las palabras y sonrisas de los visitantes. Abner trasladó a esa choza los muebles que había traído de Nueva Inglaterra, una desvencijada cama, baúles semioxidados que harían las veces de cómodas, una pequeña mesa y dos sillas para la cocina, y un sillón hamaca de esterilla. Las prendas de ropa que necesitasen en años venideros las obtendrían únicamente por medio de la caridad de los cristianos de Nueva Inglaterra, que enviarían barriles de prendas usadas al centro de la misión de Honolulu. Y si Jerusha necesitara un nuevo vestido para reemplazar al viejo, alguna amiga de Honolulu elegiría uno entre los que quedasen, mientras diría, este debe de quedarle bien a la hermana Jerusha. Si Jerusha llegaba a necesitar una cuna para sus hijitos o Abner un serrucho, solo podrían obtenerlos mediante la caridad. Los Hale no tenían dinero, ingresos ni apoyo aparte del comunal centralizado en Honolulu. Algunas veces Jerusha, al recordar su fresca y limpia residencia de Walpole, con sus armarios repletos de vestidos almidonados o los dos hogares que el capitán Hawksworth le había prometido, en New Bedford y a bordo de su Carthaginian, sintió un comprensible momento de angustia ante la choza de paja en la que trabajaba intensamente, pero jamás permitió que su esposo descubriese aquel dolor, y las cartas que escribía periódicamente a Walpole eran, sin excepción, animosas. Cuando el calor era más sofocante y su trabajo más intenso, esperaba la llegada de la noche y escribía a su madre, a Charity o a Mercy, contándoles seductoras aventuras, pero a pesar de ser miembros de su familia, solo les hablaba de superficialidades. La hermana de Abner, Esther, a quien no conocía personalmente, era la que cada día más se convertía en confidente de sus más profundos pensamientos y secretos. Mientras Jerusha enseñaba a Malama, Abner quedaba en libertad para explorar el poblado, y un día observó que todos los hombres y muchas de las mujeres más fuertes se hallaban ausentes de la jaina, sin que pudiera descubrir la causa. Los alí se hallaban presentes, y en sus grandes viviendas de paja, al sur de la Rosal del Rey, era posible verles moviéndose de un lado a otro bajo los frondosos cou o dirigiéndose a la playa para cabalgar sobre las olas en sus tablas. Era una gran cosa ser alí, pues entonces todo el trabajo de uno consistía en comer grandes calabazas llenas de alimentos para que el cuerpo llegase a ser lo más grande posible y entregarse a toda clase de juegos para estar en condiciones físicas si llegase una guerra. Año tras año, los alí iban engordando y desarrollándose más y más, a la vez que adquirían gran destreza en los juegos, a la espera de una guerra que no llegaba nunca. Pero faltaba uno de los alí, puesto que Kelolo hacía ya unos días que no visitaba a los misioneros. Y cuando Abner estaba ya poseído por una intolerable impaciencia,
descubrió que Kelolo se hallaba en las afueras del poblado dirigiendo la excavación de un profundo, largo y ancho pozo en la tierra. Keoki no se hallaba allí para traducir cuando Abner encontró aquella excavación y Kelolo no pronunció más que una palabra, Tetis, mientras medía la fosa con sus brazos extendidos. Abner estaba todavía perplejo, sin comprender, cuando vio que por la playa avanzaba una columna de más de 2000 hombres y mujeres pesadamente cargados. El polvo que levantaban sus desnudos pies llenaba el espacio. Varios tenientes reales les obligaban a no detenerse. La carga que transportaban era de enormes leños cortados en trozos de unos 2 metros de largo y atados a sus espaldas por lianas. La madera, amarillenta, era por lo visto de gran valor, puesto que no se permitía que quedase tras la columna ni un solo trozo que hubiera caído. En efecto, era sándalo, la madera del delicioso aroma, la preferida en los mercados de toda Asia, la principal fuente de riqueza del comercio hawaiano y objetivo de todos los norteamericanos. Era, a la vez, el tesoro y la maldición de Hawái. Ahora, mientras los pesadamente cargados hombres y mujeres se acercaban tambaleantes al pozo, Abner comprendió. El mismo día en que él había dado la primera lección a Malama, el capitán Yanders midió las bodegas del Tetis y las medidas fueron entregadas a Kelolo para que éste excavase un pozo de idénticas dimensiones. Una vez que el pozo hubiese sido llenado 2 veces, el barco pasaría a ser propiedad de Kelolo. Conforme iban cayendo los preciados leños en el pozo, los hombres saltaban al mismo y los iban colocando uno junto al otro, pues Chanders había insistido muchas veces, que no haya aire entre los leños. Y Abner se dio cuenta de que aquellos hombres y mujeres habían permanecido en las montañas durante varios días. Por lo tanto, se asombró cuando Kelolo ordenó que regresasen a los bosques inmediatamente. Fue a buscar a Keoki y le dijo, su padre no debería enviar de nuevo a sus hombres a los bosques sin un descanso. Además, ¿qué ocurrirá con los arrozales? ¿Quiénes se ocuparán de pescar? Son sus hombres, explicó Keoki. Venga, tengo que hablar con su padre, dijo Abner, decidido. No querrá hablar con usted ahora, advirtió Keoki. Su mente está ocupada exclusivamente por el sándalo. Sin embargo, Abner se vistió con su casaca negra y su sombrero alto de fieltro, uniforme que siempre usaba cuando iba a propagar la palabra de Dios. Bajo el tórrido sol, avanzó hacia el sur, pasó frente al palacio del rey y entró en la sombra de los árboles Kou. Poco después, cruzó ante las grandes chozas de paja de Malama y su hermano consorte. Oyó a su esposa Jerusha que daba su lección a la Ali Inui, pero no prestó atención, pues deseaba hablar con Kelolo, a quien encontró por fin jugando en el mar cerca de la orilla. El jefe, que no deseaba oír una conferencia en aquellos momentos, se negó a salir del agua, por lo cual Abner tuvo que recorrer la playa mientras gritaba llamándolo. ¡Kelolo, Kelolo! Ha violado la promesa que me hizo. E imitando hasta la misma voz de Abner, Keoki tradujo a su padre las palabras del misionero. Dile que se vaya, gruñó Kelolo. Kelolo, todavía no ha elegido el terreno en el cual ha de construirse la iglesia. Oh, no se preocupe, le daré ese terreno uno de estos días, gritó a su vez el sibarita noble. Hoy, hoy, exigió Abner. Cuando termine con el sándalo, prometió Kelolo. Kelolo, escúcheme, no es sensato ni prudente que lleve otra vez a sus hombres a los bosques sin darles descanso. Tenemos que reunir esa madera cuanto antes. Es un error y un pecado exigir tanto a sus hombres y mujeres. Son míos, insistió el jefe. Irán a donde y cuando yo les ordene. Kelolo,
Dios dice que tenemos que respetar a quienes trabajan, ¿me entiende? Son mis hombres, gruñó tercamente el gigante. Y esa plataforma, continuó Abner, todavía no ha sido destruida. No toque esa plataforma, advirtió Kelolo ceñudo. Pero el misionero, muy disgustado ante el comportamiento de Alí, corrió torpemente, renqueando, por la arena hasta llegar a la pila de piedras y extendió las manos para arrojar a tierra las que componían la plataforma. No, no, advirtió Keoki. Abner no quiso escucharlo y empezó a lanzar las piedras al mar. Una de ellas cayó cerca de donde se hallaba Kelolo, y éste, al ver que era destruida de aquella manera su propia obra, emitió un salvaje grito, salió del agua a grandes saltos y llegando hasta donde se encontraba Abner, lo cogió por las casacas y lo arrojó violentamente a un lado. No toque esas piedras, gritó con su enorme vozarrón. Abner, aturdido por lo repentino del ataque, se puso en pie vacilante y contempló al desnudo gigante que se hallaba ahora frente a la plataforma, como defendiéndola. Se agachó el misionero para recoger su sombrero, se lo puso firmemente y avanzó decidido hacia el montón de piedras. Que Lolo, dijo con tono solemne, este es un lugar perverso, de pecado. Usted no me deja construir una iglesia, pero se aferra a sus antiguos y malignos dioses. Eso es un horrible pecado. El desnudo guerrero, héroe de numerosas batallas, experimentó el deseo de agarrar al molesto hombrecillo y aplastarlo entre sus manos. Pero ante la solemnidad de las palabras y ademanes de Abner, se contuvo y los dos quedaron frente a frente, bajo los árboles Kou, mirándose con fijeza. Finalmente, Kelolo contemporizó. Makua Hale, dijo, le he prometido un terreno para su iglesia, pero tengo que esperar que mi rey me autorice desde Honolulu. Vamos a destruir este lugar de pecado, insistió Abner con entera tranquilidad. No, Makua Hale, dijo Kelolo muy firme. Esta es mi iglesia, a la manera antigua de mis antepasados. Le ayudaré a construir su iglesia a la manera de su Dios. Cuando me encuentro junto a estas piedras, Kelolo, puedo oír las voces de todas las víctimas que han sido sacrificadas aquí, y ese es un recuerdo maligno, respondió Abner. No es esa clase de templo, Makua Hale, dijo muy serio. Este es un templo de amor y protección. No puedo renunciar a él. Abner tuvo la sensatez de someterse a la decisión del jefe, pero lo hizo de una manera que el Alí jamás pudo olvidar. Levantó reverente una de las rocas, la miró y dijo, si usted considera que esta roca pertenece a un templo de amor y piedad, entiendo que desee conservarla, pero yo construiré una iglesia que será realmente un templo de piedad, y entonces usted se dará cuenta de la diferencia. A este templo solo pueden venir los poderosos alí. En mi templo se congregarán todos los débiles y los pobres, y allí encontrarán una verdadera piedad. Se alejó hacia la orilla, renqueando, y una vez, junto al agua, lanzó a las olas la piedra. Luego volvió junto a Kelolo y dijo, construiremos mi iglesia. El gigante cumplió su promesa. Envolviéndose en su tela de tapa, se dirigió bajo la achicharrante luz solar hasta un terreno situado al norte de la choza de la misión. Allí midió con sus pasos una generosa extensión y dijo, aquí puede construir su iglesia. No es suficiente terreno, protestó Abner. Es bastante para un solo Dios, contestó Kelolo. Sus templos ocupan más terreno, argumentó terco el misionero.
pero también tienen más dioses. Mi Dios es más grande que todos los dioses de Hawái. ¿Y cuánto terreno necesita? Quiere una iglesia así, dijo Abner, agregando muchos pasos a los ya medidos, y que Lolo dio muestras evidentes de asombro. Pero una vez terminada la operación de marcar el terreno de El Alí, dijo: Bien, ahora llamaré a los cajunas para que decidan en qué forma habrá de disponerse la iglesia. Abner no entendió bien la traducción de Keoki y preguntó: ¿Qué va a hacer ahora? Va a llamar a los cajunas, explicó Keoki. ¿Para qué? Los cajunas tienen que decidir dónde será colocada la puerta y el lugar que se destinará para que se siente la gente. Que Lolo, que intuyó la resistencia de Abner, se apresuró a explicar. No es posible construir una iglesia sin el permiso de los cajunas. Pero Abner se mostró inflexible y exclamó: Ningún cajuna, ningún sacerdote de una religión maligna va a venir a decirme cómo tengo que construir la iglesia de Dios. Pero los cajunas, empezó a decir Kelolo. No, gritó Abner. Las puertas se colocará aquí y el campanario aquí. Y mientras hablaba, fue colocando grandes piedras en los lugares que indicaba. Cuando terminó, Kelolo estudió el proyectado edificio durante un largo tiempo. Miró hacia las colinas y detrás de ellas a las montañas. Estudió el curso del pequeño arroyo y la distancia que mediaba hasta el mar. Pero más que nada, la manera en que subía y bajaba el terreno. Finalmente, sacudió la cabeza y dijo: A los cajunas no les gustará. Los cajunas jamás entrarán en mi iglesia, dijo Abner secamente. ¿Pretende usted prohibirles a los cajunas que entren? Dijo Kelolo asombrado. Naturalmente, respondió Abner. Esta es una iglesia para quienes obedecen a Jesucristo y observan sus mandamientos. Pero los cajunas están ansiosos de iniciarse en su religión, protestó Kelolo. Todos ellos quieren saber qué poder tiene ese Dios de ustedes, que permite a quienes creen en él construir barcos y tener luces nuevas que son mejores que las nuestras. Oh, ¿no tendrá usted mejores personas en su iglesia que los cajunas? He venido con la Biblia a eliminar a los cajunas, a sus dioses y a sus costumbres pecadoras, explicó Abner lentamente. Pero si los cajunas aman a Jesucristo, exclamó el alí, es tan poderoso, yo también amo a Jesucristo. Pero usted no es un cajuna, replicó Abner. Lentamente, que Lolo se irguió majestuoso. Macuajeil, dijo, yo soy el Cajuna Nui. Mi padre fue el Cajuna Nui, y su padre y el padre de su padre, hasta los tiempos de Bora Bora, fueron Cajunas Nui. Nada me importa de que Bora Bora fuera Cajuna Nui. Bora Bora es una isla, corrigió Kelolo orgullosamente. Jamás oí hablar de ella. Y a su vez, fue Kelolo quien se asombró. ¿No le enseñaron en Boston que... Se detuvo, meditó un instante y luego puso su pie derecho sobre la piedra que indicaba el lugar donde sería colocada la puerta de la iglesia. Macuajeil, añadió, estamos en una época en la que los dioses están cambiando. Cuando discuto como Cajuna, no defiendo a los antiguos dioses de Hawái que ya han sido derrotados por el dios de ustedes. Todos lo sabemos muy bien. Estoy hablando como el Cajuna que sabe todo cuanto se refiere a esta tierra, porque la conoce perfectamente. He hablado muchas veces con los espíritus de la Jaina y comprendo a las montañas. Macuajeil, créame cuando le digo que esa puerta no debe ir ahí. Ahí la construiremos, insistió Abner. Kelolo contempló con tristeza
al obstinado misionero, que tampoco entendía de iglesias, pero no discutió más. Ahora, dijo, llevaré a mis hombres a los bosques de sándalo. Cuando hayamos regresado 3 veces, les ordenaré que construyan su iglesia. 3 veces, exclamó Abner. Para entonces todos los cultivos de la Jaina se habrán perdido. Son mis hombres, dijo el jefe tercamente. Y esa misma noche partió al frente de sus 2000 vasallos hacia las montañas. El 30º día después de la llegada de los misioneros a la Jaina, Malama ordenó a sus doncellas que le pusiesen el vestido nuevo de seda china que le habían confeccionado Jerusha y Amanda. Por primera vez en su vida se puso zapatos, un par de toscos y enormes zapatones de marinero con los cordones desatados, y cubrió su abundante y negra cabellera con un sombrero de paja de anchas alas procedente de Ceilán. Luego ordenó que se extendiesen en el suelo varias capas de tapa, y una vez cumplida la orden, se tendió sobre ellas e hizo un gesto para que se empezase a abanicarla, mientras ella colocaba ante sí una hoja de papel blanco, un frasco de tinta y una pluma de gallo. Ahora voy a escribir, anunció, y con notable seguridad trazó con clara caligrafía la siguiente esquela en hawaiano dirigida a su sobrino de Honolulu. Lijo rey, mi marido está trabajando mucho. Se va a comprar un barco. Aloha, Malama. Terminada la, para ella, difícil tarea, la enorme mujer emitió un gran suspiro y tendió el papel a Jerusha y Abner. Luego sonrió orgullosamente cuando Jerusha dijo: Jamás he conocido una persona que aprendiera con tanta rapidez como Malama. Cuando Keoki tradujo aquellas palabras, su madre dejó de sonreír y dijo: Dentro de poco escribiré al rey de Norteamérica en su idioma y emplearé las 26 letras. Lo hará, exclamó Jerusha con gran convicción. Hijita, añadió Malama, me has enseñado muy bien. Debes irte a tu casa y descansar. Ahora tienes que enseñarme Makua Hale. Se despidió de Jerusha, volvió a tenderse boca abajo, apoyó la barbilla en las dos manos entrelazadas, miró intensamente a Abner y ordenó: Ahora háblame de tu Dios. Dios es un espíritu, respondió Abner cauteloso. ¿Podré verlo alguna vez? No, Malama. ¿Por qué? Porque es un espíritu, pero Dios lo ha creado todo. ¿Creó el cielo? Abner nunca se había visto ante ese problema, pero respondió sin vacilar: Sí. ¿Estás seguro, completamente seguro, Makua Hale, de que tu Dios es más poderoso que nuestro Dios que Kane? No puedo compararlos, Malama, y no puedo explicarle a Dios si usted insiste en compararlos. Además, no debe llamarle mi Dios. Es el Dios de todos, el Dios absoluto. Malama creyó comprender eso, pues había visto el superior poder de los hombres blancos y tenía la intuición de que su Dios tenía que ser superior también. Dios es todopoderoso, añadió gravemente. Pero entonces, ¿por qué ha traído a las islas esa enfermedad purulenta de los marineros que infecta a nuestras jóvenes? ¿Por qué hace que estos tiempos mueran tantos hawaianos? El pecado es permitido por Dios, contestó Abner, a pesar de que es todopoderoso, porque ante sus ojos el pecado pone a prueba a los seres humanos. Si usted persiste en el pecado, nunca podrá conocer a Dios. Hizo una dramática pausa, acercó su rostro al de la Alí Nui y dijo con gran fuerza, preparando el camino para la gran decisión que más tarde se tornaría inevitable: Malama, para demostrar que conoce a Dios,
tiene que eliminar todo pecado. ¿Es posible que la Ali Nui esté en pecado? Preguntó ella, pues su religión solucionaba ese problema al especificar que todos los actos de los Ali eran actos divinos. Señalándola con un dedo, Abner respondió firmemente: todos los hombres de la tierra están enteramente depravados, vivimos en pecado. Nuestras naturalezas están corrompidas en todas las partes de nuestro ser, y debido a que los reyes tienen un mayor poder, sus pecados son también mayores. La Alil Nui es la mujer más poderosa de Maui, por lo tanto, su pecado es mayor. De una de las chozas circundantes llegó hasta ellos el llanto de una criatura y Malama preguntó: ¿también esa criatura está llena de pecados? ¿Desde que nació? No, desde el momento de ser concebida. Se encuentra en pecado porque ha sido anegada en el vicio mortal, horrible, perpetuo e inevitable. Esa criatura está totalmente corrompida. Malama meditó sobre aquellas palabras y luego preguntó: entonces, ¿Dios ha creado el pecado para probarnos? Sí, sí, veo que me ha comprendido, dijo Abner sonriendo por primera vez. ¿Pero qué le ocurrirá a esa criatura si no es rescatada del pecado Macuajei? Será arrojada al fuego eterno. ¿Y qué me ocurrirá a mí si no soy salvada del pecado? Será arrojada también al fuego eterno. Malama hizo sitio a su lado para que Abner se sentara y luego inquirió: ¿cómo es ese fuego? Sus llamas saltan alrededor de los pies y achicharran los globos de los ojos, queman la nariz y arden incesantemente, pero la persona es recreada siempre otra vez para que pueda ser achicharrada de nuevo. Los dolores son imposibles de imaginar y... Malama le interrumpió. Una vez fui con el rey Kamehameha hasta el mismo borde de una riada de lava ardiendo y permanecí a su lado cuando él sacrificó sus cabellos para aplacar a la diosa Pele. ¿Estos fuegos de que me hablas son peores de los de la lava? Infinitamente peores. ¿Y todos los buenos hawaianos que murieron antes de llegar vosotros están ardiendo en ese fuego perpetuo? Sí, porque murieron en pecado, Malama. Ahora arden en ese fuego. ¿Y mi marido Kelolo, que jura que jamás aceptará tu religión? Vivirá eternamente entre esas llamas. ¿Y no lo veré más? Nunca. La falta de piedad de aquella doctrina abrumó a Malama y por primera vez pareció intuir el espantoso poder del nuevo Dios y por qué quienes le eran fieles resultaban vencedores en las guerras y podían inventar cañones que hacían desaparecer las aldeas de las tribus. De pronto empezó a sollozar. ¡Ahue! ¡Ahue! Y sus doncellas se apresuraron a llevarle unas telas frescas para enjugar sus lágrimas, pero ella las hizo a un lado y continuó llorando mientras se golpeaba el pecho. Finalmente, algo más tranquila, preguntó: ¿podemos salvarnos todavía los que aún estamos vivos? Todos no, respondió Abner. Hay muchos a quienes Dios ha destinado al fuego eterno. ¿Y no hay esperanza alguna para ellos? No, porque están predestinados a vivir en el pecado y morir en el fuego. ¿Y yo también? Tal vez. Aquella terrible posibilidad causó honda impresión a la Ali Nui, y Abner prosiguió: tengo que confesar, Malama, que todos cuantos se dejan llevar por el pecado lo hacen por la divinidad, por la divina voluntad de Dios, y están destinados desde su nacimiento a las llamas eternas, para que el nombre de Dios sea glorificado en el cielo debido a esa destrucción. Es un terrible decreto, lo confieso, pero nadie puede negar que Dios previó todas estas cosas para todos los seres humanos antes de crearlos. Vivimos bajo sus divinas órdenes. ¿Cómo puedo salvarme?
preguntó Malama débilmente. El rostro de Abner se tornó radiante y su infusión de espíritu se transfirió a la llorosa mujer, que comenzó a sentir un consuelo que nunca la dejaría. Cuando Dios condenó de antemano a todos los hombres, dijo Abner con energía, su gran compasión le impulsó a enviarnos a su único hijo. Y es Jesucristo quien puede salvarnos, Malama. Jesucristo puede penetrar en esta casa, tomarla a usted de la mano y llevarla a las frescas aguas que alivian y consuelan. Jesucristo entrará en esta habitación para salvarla. Pero yo, ¿qué debo hacer? Dos cosas imprescindibles. La primera es fácil, la segunda difícil. Tiene que ponerse de rodillas ante Dios y confesar que está enteramente corrompida, que vive hundida en el pecado y que no hay esperanza para usted. A no ser que haga eso, jamás se salvará. De pronto, el pequeño misionero se convirtió en el severo maestro, pues retiró las manos, se alejó de la postrada Ali Nui y la apuntó con su rígido índice. Y no solo debe pronunciar las palabras, tronó, tiene que creerlas. Y la segunda obligación, tiene que trabajar para alcanzar un estado de gracia. No sé qué es gracia, Macuajei. Cuando haya confesado honestamente su corrupción y cuando ruegue a Dios que le dé su luz, ésta le llegará algún día. Y cuando haya encontrado esa, ¿cómo era la palabra, Keoki? Su hijo se la volvió a decir y ella preguntó, ¿has encontrado tú esa gracia? Sí, mamá. Y era una luz, como dice Makua Hale. Era como si se le abriesen los cielos, le aseguró Keoki. Malama meditó un instante y luego preguntó a Abner, ¿qué he estado haciendo yo que sea pecado? Por un momento Abner creyó que esa era la cuestión propicia para anatematizar las pecadoras costumbres de la Alinui, mas prevaleció su sensatez, se abstuvo y dijo, Malama, usted aprendió a escribir en solo 30 días, y eso fue un milagro. Por lo tanto, creo que puede obrar también el milagro mayor que le espera. Malama preguntó, ¿qué debo hacer? Vendrá conmigo a recorrer su tierra, esta tierra en la cual usted es la Linui. Malama, entusiasmada por su éxito en la escritura, accedió y ordenó que se le llevase la canoa terrestre, pero debido a que todos los hombres físicamente capaces se hallaban en las montañas buscando madera de sándalo, no había quien pudiera cargar con la canoa. Y entonces Abner formuló su primera inquietante pregunta. ¿Por qué permite que sus trabajadores tengan que estar en las montañas trabajando como esclavos? Están buscando madera de sándalo, explicó Malama. ¿Para que Kelolo pueda comprar su barco? ¿Le parece que ese barco vale la ruina de una hermosa isla? Quiero que venga conmigo, Malama, para que vea el espantoso precio que la Jaina tiene que pagar por esa madera que Kelolo está talando en los bosques. Malama llamó a sus damas de compañía y poco después se formó un cortejo que con el tiempo habría de modificar la historia de Hawái. El pequeño misionero, cojeando, iba al frente, acompañado por el gigantesco Keoki. Detrás de ellos iban la enorme Malama y sus dos damas de compañía, Kalani Kapuai Kala Ninui a la derecha y Manono Hawa Kapu Kulani a la izquierda. Las tres mujeres, Ali, llenaban todo el ancho del camino. Y Abner comenzó su sermón ambulante al decir, un barco en estos momentos no es más que vanidad, Malama. Mire cómo están las paredes de este estanque de pesca. Si los peces consiguen escapar, la gente se morirá de hambre. Cuando vuelvan los hombres, dijo Malama, los peces ya habrán desaparecido, declaró Abner duramente. Malama, usted y yo
Repararemos las averías del estanque. Y no solamente ellos dos, sino también Keoki y las damas de compañía bajaron a la cenagosa agua del estanque y comenzaron a tapar con barro las grietas de las paredes. Al terminar la operación, Abner dijo: La Ali Nui, mujer sabia, ordenará ahora que el estanque sea vigilado y cuidado. Un poco más lejos, Abner señaló una choza de paja que había sido destruida por el fuego. En ese incendio han muerto 4 personas, Malama. Una Ali Nui sabia prohibiría el uso del tabaco. Pero a la gente le gusta fumar, protestó Malama. Y por eso usted deja que se quemen vivos. Desde que llegué a la Jaina, han muerto carbonizados 6 personas. Una sabia Ali Nui. ¿A dónde me llevas ahora?, le interrumpió Malama. A un lugar un poco más allá, debajo de los árboles Kou, explicó Abner. Y unos segundos después hizo que Malama y las 2 damas de compañía se detuviesen junto a una pequeña excavación que la Ali Nui reconoció inmediatamente. Hubiese preferido no hablar sobre ella, pero Abner continuó. Debajo de esa tierra hay una niña recién nacida, Malama. Lo sé, respondió ella débilmente bajando la cabeza. Y esa criatura fue sepultada aquí por su propia madre, viva. Y mientras la criatura estaba todavía viva, la madre la cubrió de tierra y pisoteó la tierra hasta que, calla Macuajeil, por favor, una Ali Nui que sea sabia y busque la gracia de Dios, ordenaría inmediatamente que desapareciese esa salvaje costumbre, dijo Abner inflexible. Y Malama no contestó. El cortejo llegó poco después hasta un lugar donde 3 marineros estaban comprando whisky a un inglés, y del brazo de los marineros había 3 muchachas hermosas, las hijas menores del hawaiano que había subido a bordo del Tetis al llegar el bergantín a la Jaina. Estas muchachas, señaló Abner, morirán pronto, víctimas de la enfermedad purulenta de los marineros. Una Ali Nui, sabia, prohibiría el tráfico del whisky e impediría que las muchachas fuesen nadando hasta los barcos que llegan. Pasaron junto a 2 campos de arroz llenos de hierbajos nocivos y el pequeño puente lleno de balas y fardos de mercaderías de China que esperaban bajo el sol y la lluvia que alguien los retirase de allí. En las barcas de pesca no había hombres, y cuando por fin hubieron terminado su recorrido, el pequeño misionero señaló la plataforma de piedras frente a la casa de Malama y dijo: Hasta en sus mismas puertas, Malama, da usted cabida a los antiguos dioses del mal. Ese es el templo de Kelolo, dijo Malama. No hace daño a nadie. Abner pidió a Malama que despidiese a todos sus servidores, y cuando estuvieron solos con Keoki, llevó a la Ali Nui y su hijo a un lugar bajo los árboles Kou y dijo: Le he hecho dar este paseo, Malama, para mostrarle que Dios designa su alí a una mujer por una razón. Le otorga gran poder para que pueda producir un gran bien. De usted espera más de una persona común. Jamás conseguirá entrar en estado de gracia, Malama, mientras siga cometiendo uno de los más graves pecados de la historia de la humanidad. ¿Qué pecado es ese?, preguntó Malama. Tiene como esposo a su propio hermano. Tiene que separarse de él. Malama se mostró aterrada. ¿Qué Lolo?, preguntó. Pero sí, tiene que irse de aquí, Malama. Pero si es mi marido favorito, protestó ella llorosa. Esas relaciones son un horrendo pecado. La Biblia las prohíbe. ¿Quieres decir que escapo?, preguntó ella. No escapo, sino que está prohibido por la ley de Dios. Eso es lo que significa capo, explicó Malama pacientemente. Ahora comprendo.
Todos los dioses tienen capu. No hay que comer este pescado, es capu. No hay que dormir con una mujer que esté en su periodo menstrual, es capu. No se puede. Malama, tronó Abner. El hecho de que esté casada con su hermano no es capu. No es una tonta superstición. Es un pecado contra la ley de Dios. Comprendo, comprendo. No es un capu pequeño como los de ciertos pescados, sino un gran capu, como entrar en el templo si uno está sucio. Todos los dioses tienen capus grandes y chicos, así que que Lolo es un gran capu y tiene que irse. Comprendo. Enseguida llamó a gritos a sus servidores y ordenó: que Lolo no vivirá más en esta casa, vivirá en aquella, e indicó una choza separada a unos 7 metros de la principal. Y una vez dada la orden, se volvió a Abner con una sonrisa, pero el misionero dijo: eso no es suficiente, Malama. Tiene que irse de la posesión, lejos. Malama dijo algo a Keotki que el joven no pareció muy dispuesto a traducir, pero ante la insistencia de Abner, dijo, sonrojándose: mi madre dice que hace años que ya no duerme con sus otros 4 maridos y que usted no tiene por qué temer que ella se porte mal. Además dice que Kelolo es un hombre bueno y que tiene la esperanza de que permanecerá alejado de ella. Abner golpeó el suelo con un pie impaciente y gritó: no, eso es un pecado. Dígale que ese es el mayor de todos los capus. Espere, no emplee esa palabra. Dígale que Dios establece específicamente que Kelolo tiene que trasladarse a otro lugar fuera de esta posesión. Malama comenzó a llorar y dijo que Kelolo era para ella más que un marido o un hermano y que Abner la interrumpió para decir simplemente: a no ser que Kelolo se vaya de aquí, Malama, jamás podrá usted ingresar en la iglesia de Cristo, como lo ha hecho su hijo Keoki. Malama meditó aquello largo rato y luego dijo sonriente: muy bien, entonces me quedaré con Kelolo. Perfectamente, dijo Abner, y cuando usted muera, se carbonizará eternamente en los fuegos del infierno. Malama, llenos los ojos de lágrimas, dijo a Keoki en hawaiano, eligiendo las palabras que Abner no entendiese: no quiero carbonizarme en esos fuegos, así que tendrás que construir una casita pequeña para que Lolo fuera de esta posesión, pero limpia bien de hojas secas la senda, y así que Lolo podrá venir de puntillas a mi habitación y Dios no le oirá. Y luego anunció: mañana y el día siguiente y el otro día quiero que vengas a hablarme de los deberes de la Salinui Macuajei. Después de una luna ya habré alcanzado el estado de gracia. No es posible alcanzarlo de esa manera, dijo Abner. Lo alcanzaré, gritó la enorme mujer. Mañana vendrás a enseñarme cómo debo hacerlo. No puedo, Malama. Mañana vendrás, insistió ella, majestuosa. Una persona no puede alcanzar la gracia para otra. Malama se puso en pie con notable agilidad y tomó al pequeño misionero de los hombros. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la gracia?, preguntó. Arrodíllese, ordenó él poniéndose también de rodillas. Cierre los ojos y una de las manos con los dedos hacia arriba y diga: Jesucristo mi Maestro, enséñame a ser humilde y a amarte. ¿Qué quiere decir humilde?, preguntó ella. Humilde quiere decir que la más grande de todas las Alinui de Maui no es más que el hombre que pesca en el estanque, explicó Abner. ¿Y tengo que ser humilde ante Dios? ¿Tú lo eres? Si mañana Dios me ordenase que avanzara por las aguas hasta que éstas me cubrieran, lo haría. Yo vivo para Dios. Dios es mi luz y mi salvación. Comprendo, dijo la Alinui. Oraré pidiendo a Dios que me dé humildad.
Y cuando se alejó, Abner vio que Malama estaba todavía de rodillas, juntas las manos, en actitud de orar. Durante varios días, Abner no pudo ver a Malama, pues en la Jaina se estaban produciendo graves tumultos y ausentes que Lolo y sus hombres, únicamente él podía oponerse a ellos. El origen de los mismos fue la llegada de 3 barcos balleneros que enviaron a tierra para una bien merecida licencia a más de 80 turbulentos marineros. El primer lugar que visitaron fue la taberna de Murphy y de allí, ya animados por el alcohol, así como por la falta de policía que les impusiese una disciplina, formaron turbas y empezaron a saquear los hogares hawaianos en busca de muchachas. Cada una que encontraban era llevada inmediatamente a los barcos. Abner Hale, perdida ya la paciencia, se dirigió al muelle e hizo que una canoa le condujese a los balleneros. Al llegar al primero, descubrió que el capitán estaba en tierra con sus hombres. En el segundo, el capitán se había encerrado en su camarote con una joven hawaiana y no quiso hablar con el misionero. Pero en el tercer ballenero encontró a Abner al capitán en su camarote bebiendo whisky y bastante ebrio ya. Avanzó hacia él y le dijo con energía: sus hombres están entregados al libertinaje en la Jaina. Para eso los he traído aquí, respondió el capitán con voz pastosa. Están violando a nuestras mujeres. Siempre lo hacen y a ellas les gusta. Capitán, ¿no se siente usted responsable por lo que está ocurriendo en tierra? El ballenero, cansado ya de oírlo, contestó: anoche y anteanoche yo también estuve en tierra. Si no estoy esta noche es porque yo soy demasiado viejo para resistir 3 noches seguidas. Se oyó un gran clamor en tierra y una de las chozas de paja apareció envuelta en llamas. Por el ojo de buey del camarote del capitán, Abner pudo ver el resplandor del incendio y le pareció que era cerca de su choza, lo cual le llenó de pánico ante la idea de que Jerusha pudiera estar en peligro. Apuntando con el índice al capitán, amenazó: Capitán Jackson, escribiré a las autoridades de su iglesia para denunciarles cómo se conduce usted en la Jaina. Maldición, rugió el capitán, haciendo a un lado de un manotazo la botella de whisky. Si se atreve a mencionar mi nombre en sus cartas. Lanzó un torpe puñetazo contra Abner, pero éste no tuvo dificultad en esquivarlo, y el enorme corpachón del marino se estrelló contra la pared. Usted no puede ser 2 hombres a la vez, capitán, exclamó el misionero gravemente. Una bestia salvaje en la Jaina y un santurrón en Salem. Tiene que hacer que termine todo este libertinaje en la Jaina. Se dirigió a cubierta y bajó a la canoa, regresando a tierra, decidido a proteger a Jerusha, ya que no podía proteger a los demás. Pero antes que pudiera llegar a su casa, se produjo una nueva conmoción. 3 corpulentos marineros habían estado merodeando sigilosos por la parte posterior de la casa de Malama y descubrieron a su hermosa hija Noelani, a la que ahora arrastraban por las polvorientas calles en busca de un lugar apropiado para violarla, mientras ella forcejeaba y gritaba en hawaiano. Unos cuantos ancianos, demasiado viejos para acompañar a los hombres que habían ido en busca del sándalo, intentaron oponerse a los raptores, pero fueron apartados violentamente entre risotadas. En justicia debe decirse que los marineros no podían distinguir entre una muchacha común, con lo cual tal conducta hubiera sido la de costumbre, y una alí, con la que tal conducta era un sacrilegio. Otros ancianos trataron de intervenir, pero fueron arrojados al suelo y los marineros borrachos y camorristas siguieron con su cautiva. En ese momento se acercó renqueando a Abner, que llevaba en una mano su alto sombrero, y deteniéndose ante los marineros, gritó enérgico: «Suéltenme inmediatamente a esa joven». «Fuera del paso, enano», respondió uno de los marineros. «Soy ministro de Dios», advirtió Abner severo. Los otros 2 marineros se detuvieron al oír aquellas palabras, pero el tercero se acercó jactancioso a Abner y le dijo: «En la Jaina no hay Dios».
Abner, que pesaba más o menos la mitad que el marinero, dio un paso hacia el blasfemo e impulsivamente le propinó una sonora bofetada. El abofeteado se puso rápidamente en guardia, a la manera inglesa, para destruir al osado hombrecillo, pero los otros dos marineros soltaron a Noelani y agarraron a su compañero. Sin embargo, cuando vieron que la joven emprendía velocísima carrera, se enfurecieron y comenzaron a golpear al pequeño misionero con puños y pies. Abner fue salvado por Malama en persona, pues la gran Ali había visto el rapto de su hija y acudía corriendo con los hombres y mujeres que había podido reunir. «¡Es la reina!», gritó uno de los marineros, y cuando el enorme corpachón de Malama penetró como una tromba en el grupo, los balleneros se retiraron dejando solo a Abner mientras lanzaban soeces maldiciones. Muy pronto, más de 40 marineros, en su mayor parte borrachos, ocupaban la calle y gritaban insultos al misionero y las mujeres que le protegían. «¡Ven aquí, cobarde!», le desafiaban, pero cada vez que uno, algo más audaz que los otros, se excedía en el insulto, Malama se dirigía valientemente a él y lo maldecía en hawaiano. Al cabo de un rato, los marineros desaparecieron dirigiéndose a la taberna de Murphy. Malama estaba curando las heridas de Abner cuando éste dijo: «¿Ve lo que ocurre cuando los hombres están lejos de la jaina recogiendo sándalo?». «Sí», respondió ella, «enviaré a las mujeres a los bosques». A las 2 de la madrugada, los tumultos estaban en todo su apogeo y Abner dijo a Jerusha: «Dejaré contigo a Keoki y las mujeres. Voy a ver a Pupali». Y dando un rodeo, llegó a la casa de Pupali, el canoero, cuya ocupación era llevar a su esposa e hijas a los balleneros que llegaban. A oscuras, para no atraer la atención de los marineros, se sentaron ambos, y Abner preguntó: «¿Por qué lleva a sus propias hijas para entregarlas a esos hombres malignos?». «Porque me traen telas y a veces hasta tabaco», explicó Pupali. ¿No comprende que algún día sus hijas pueden morir víctimas de la enfermedad infecciosa de los marineros? Algún día hay que morir. ¿Cuántos años tiene su hija más bonita, Pupali? Iliki nació el año de la enfermedad de Kepuolani. Tiene 14 entonces y probablemente ya estará enferma sin remedio. ¿Y qué voy a hacer? Es mujer. Quiero que me la dé, Pupali. Por fin ocurría algo que el rufianesco viejo podía comprender. Sonrió lascivamente y susurró: «Le gustará a Iliki. Le gusta a todos los hombres. ¿Cuánto me da por ella?». «Me la llevo para Dios», corrigió Abner. «Ya sé, pero ¿cuánto me dará?». «La vestiré y alimentaré. En mi casa será como una hija». «¿Quiere decir que usted no pretende...». Pupali movió la cabeza. «Bien, Macuajeil, usted tiene que ser un buen hombre». Y no bien amaneció, Abner, cuando todavía se oían los ecos de los tumultos, inició su escuela para muchachas hawaianas. Su primera discípula fue Iliki, la hija más hermosa de Pupali, que cuando se presentó vestía una delgada tela anudada sobre sus caderas y una cadena de plata en torno al cuello, de la que pendía un diente de ballena primorosamente tallado. Cuando las otras familias de la isla vieron la ventaja de que gozaba Pupali con tener una hija como observadora dentro de la casa del misionero, ya que podía informar sobre cuánto allí ocurría, todas ofrecieron también sus muchachas, lo que anulaba o igualaba aquella ventaja, pero el viejo zorro volvió a conseguir superioridad, pues envió a sus otras 3 hijas, y cuando el siguiente ballenero llegó a la jaina, las cosas fueron distintas. Antes, los marineros habían instruido a las jovencitas del poblado en todas las cosas relacionadas con lo profano y lo procaz. Ahora, Jerusha las enseñaba a cocinar, coser y aprender los salmos,
y su discípula más adelantada y entusiasta era Iliki, la espuma del océano.